ya la presentación de esos informes de ingresos y gastos de campaña. Antes de darle paso a Andrea Viloria, les voy a pedir que por favor, si tienen preguntas, las hagan de una vez, digamos, respecto a esta primera parte, porque ya vamos a entrar a ver cómo es ahí, ¿quién está? Bueno, entonces, a ver, tengo 3 participantes. Les invitamos a las personas que van a preguntar, habiliten sus micrófonos y con mucho gusto acá les damos respuesta a sus inquietudes. Está Mónica. Está Mónica Castro, Alejandro Flores, John Freddy Palacios. Entonces empecemos por Mónica. Creo que Mónica fue la primera. Listo, gracias. Yo tengo una inquietud. Es con relación al tema de cuentas claras. Usted sabe que tenemos que ir a las campañas o a las sedes de campaña. Entonces, nosotros nos vamos a contactar con los gerentes de campaña, digamos porque como es a nivel país, me imagino que cada departamento tendrá un gerente. Entonces, con esas personas que nosotros nos vamos a contactar para la información y necesariamente también tiene que estar el contador, así como lo hicimos con el Congreso. Digamos acá, ustedes tienen una ventaja y es que ustedes le pueden ir haciendo como seguimiento y haciendo observaciones a la campaña. Sin embargo, como les decía, ya hay una auditoría que se está encargando de todo lo que tiene que ver con gastos de campaña, con la financiación. Pero sí es importante que ustedes conozcan todas estas reglas de financiación porque yo sé, vamos, lo que les digo, solo hay un gerente nacional, ¿sí? Solo hay un gerente nacional. Hay sedes de campaña, ¿sí? Hay sedes de campaña que pueden estar en diferentes departamentos, en diferentes ciudades. No en todas las ciudades del país hay sedes de esas campañas, ¿sí? Pero, digamos, ustedes pueden hacer como una visita, estas pueden llevar como una contabilidad, digamos, de los gastos de esa sede. Pero no, digamos, va a haber como un responsable seguramente en esa sede, pero el gerente es nacional. Y lo que les digo, nosotros tenemos nuestra auditoría que nos rinde informes respecto a los ingresos y gastos de las campañas. Entonces, sí es importante que ustedes conozcan porque yo sé que muchas personas, la ciudadanía les va a hacer muchas preguntas respecto a cómo funciona la campaña. Ay, sí podían gastarse en los banderines. Ay, sí podían hacer. Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero digamos, en presidenciales, mi sugerencia respetuosa es que no requieran a las campañas porque nosotros ya tenemos nuestra auditoría y eso nos podría generar de pronto también unos conflictos ahí con las campañas. Entonces, esa es mi sugerencia respetuosa. ¿Sí? Igual ustedes pueden ir haciéndole como un seguimiento, sobre todo acá es importante que ustedes tengan claro, en tema de propaganda sí es importante de pronto contar con los reportes de ustedes, para saber, digamos, qué advierten ustedes en tema de propaganda y yo lo puedo cotejar con la auditoría, con los gastos de auditoría. Pero yo en la medida... Discúlpeme, entonces, ¿se debe mirar solamente el formato 6B o sencillamente nos limitamos, más que todo, nos inclinamos a la propaganda y a, digamos, a la vigilancia, lo que tiene que ver con las vallas publicitarias? Porque ahí podemos hacer check-in a través del formato 6B si es el mismo. En las campañas presidenciales el formulario 1. Es el formulario 1. Entonces, igual ustedes Perfecto. también lo pueden consultar a través de Cuentas Claras y pueden ir haciendo esa verificación, ¿sí? Y con el informe de pronto, si ustedes me dicen, mire, yo advierto que hay 25 vallas, acá nosotros solamente vemos como reportada algo, pues nosotros solamente, digamos, en Antioquia vemos 25 y vemos que la campaña no tiene registrados gastos de publicidad, ustedes me pueden informar y yo hago ese seguimiento con la auditoría. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, en estas campañas, como les digo, acá hay una auditoría especial contratada por el Consejo Nacional Electoral para requerir a las campañas. Yo tengo unos auditores ahí, pero como ustedes son los ojos nuestros en el país, cualquier irregularidad, cualquier novedad que ustedes vean en materia de financiación, sí es importante que nos informen. ¿Listo? Listo, gracias. El que seguía, Freddy. No, Freddy Hurtado.
Sí. No, pues, aló. Aló. Sí, doctora, no, pues yo tampoco, yo no tengo, digamos, pues nada que decir al respecto. Ok. He estado atento a todo lo que se ha dicho, he estado atento a todo lo que se ha dicho y estoy tomando algunas notas. Vale, Freddy, gracias. John A sus Freddy órdenes, doctora. Palacio. Bueno, y Mónica Castro. Ya que voy a participar, le pregunté Ok, eso con relación listo. a Y estaba Eddie. Bueno, doctora, y todos los presentes compañeros, con relación a la incógnita del seguimiento de la parte financiera, la función como el tribunal puede aportar que es un seguimiento que debemos realizar. Dependiendo los departamentos, de pronto van a tener una persona encargada de la parte de la parte financiera de cada campaña, como también no puede existir, porque ya como es a nivel nacional, el gerente puede estar de pronto esté en Bogotá como ciudad principal. ¿Qué le puedo sugerir a los compañeros? Como dijo la doctora, hacer un seguimiento en cuentas claras de lo que se está viendo de forma física dentro del departamento y lo que se está viendo en el reporte que están haciendo diariamente. ¿Qué pasa a veces en algunas campañas? Por ocupaciones, muchas veces los equipos no suben la información correspondiente, pero nosotros como tribunal tenemos la gran función de pronto recordarles de ese compromiso y de esa obligación para que ellos se pongan al día de que esta información esté reportada dentro del programa destinado para el reporte de la financiación. Hey, yo acá quiero hacerles una sugerencia. El tema es que acá la campaña, quien reporta es a nivel nacional, no es cada departamento. Entonces, ojo con eso, porque ustedes, digamos, en eso tienen que cuidarse mucho. Ustedes no pueden empezar a exigirles a cada sede de campaña, porque es que la campaña, lo que les digo, es nacional. Y ese seguimiento lo estamos haciendo directamente desde el fondo y la auditoría interna. Yo lo que les decía es, por ejemplo, si ustedes ven, doctora, vimos unas, no sé, como unos, en el parque vimos miniteca, no sé qué, de pronto con toda esa información, nosotros lo que hacemos es validar la información que desde el nivel nacional nos están reportando. Entonces es importante, digamos, ese recorderis, yo sí les pido que ese recorderis, digamos, ustedes lo que me pueden hacer a mí es reportar cualquier movimiento que ustedes vean dentro del departamento, pero lo que les decía, la información, ustedes no van a ver desplegado a nivel departamental la información en cuentas claras, porque no es lo mismo un Congreso de la República que ustedes van a ver gastos en una asamblea, en una cámara, que ustedes lo veían que era el gasto a nivel departamental. No, en la campaña nacional, quien está reportando es el contador a nivel nacional. Pero sí yo necesito de pronto de la información que ustedes vean en tema de publicidad, que vean, por ejemplo, tema de eventos públicos y demás, que ustedes nos puedan reportar. Bienvenida toda esa información, porque nosotros tenemos que cotejarla con la revisión que yo hago semanalmente con la auditoría interna de cómo va la campaña. ¿Listo? Termino mi intervención. Con relación al momento de yo expresar de que de pronto tenga un equipo, depende de la organización que tiene la campaña a nivel nacional, entendiendo que ellos tienen un gerente a nivel nacional, valga la redundancia, pues de pronto en cada departamento tengo un equipo que le reportan al nacional. De pronto es que yo digo, hay que hacer un mero seguimiento de que todas las cosas estén dentro del marco legal como parte del tribunal. Yo vuelvo y le reitero. Sí. No, digamos, no, yo en el tema, digamos, de ustedes ir a pedir información, no se las van a entregar porque la información está en la sede nacional. Entonces, no quiero que me empiecen a generar conflictos con ese tema. O sea, lo que les digo, información o alertas que ustedes vean o tengan conocimiento de denuncias sobre financiación prohibida, sí es importante que me las reporten. ¿Que pueden hacer seguimiento a través de cuentas claras? Sí.
pero el tema con la campaña lo está manejando la auditoría que está pagando el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo sí les pido, digamos eso, ustedes me pueden decir, mira, nosotros encontramos que en Medellín hay 5 sedes de campaña, digamos como ese tipo de información que ustedes vean que están funcionando. Vimos que en Medellín hay 5 sedes de campaña de tal candidato, vimos que la publicidad, de acuerdo con el decreto, está por 20 vallas para el candidato y estamos viendo que este candidato tiene 50. Sí, digamos, vemos que hay pancartas por todos lados, vemos que, digamos, ese tipo de información a mí me sirve. Pero lo que sí, digamos, esos requerimientos directamente los vamos a hacer nosotros. Y en eso sí les pido un poco, digamos, no les estoy diciendo que no ejerzan su función de inspección y vigilancia. Al contrario, lo que les pido es esa información que ustedes adviertan en territorio, nos la informan a nosotros, para que sea la auditoría la que se encargue de verificar con la información contable si lo que ustedes nos están reportando, digamos, está siendo registrado o no a nivel nacional. Vuelvo y les digo, toda la contabilidad se está registrando a nivel nacional. Entendido, doctora, gracias. Doctora, una preguntita ahí como para... Doctora. Jairo Hernández de Villavicencio. Doctora, a manera de síntesis y según le comprendo a usted en su exposición, nosotros en cuanto a situaciones presupuestales de campaña tenemos que ser muy sigilosos y no meternos en ese plan porque ustedes ya tienen una auditoría que ha sido contratada para dicho efecto. Solo si vemos algún movimiento de consecución de recursos, alguna actividad, llámese fiesta, bingo, cosa similar, se podría documentar esa situación y pasársela a ustedes. Es así, digamos, puntualmente. Así es. Igual esto no quiere decir que ustedes no conozcan toda esta información relacionada con rendición de informes, como cuáles son las normas aplicables. ¿Por qué es importante que ustedes las conozcan? Porque ustedes les van a hacer una serie de preguntas, quienes ya han ido a los comités de seguimiento, entonces le van a decir, bueno, ¿y qué medidas han tomado? Etcétera. Importante que ustedes tengan claro. Vamos a decirles como, mire, digamos, además de nuestra función de inspección y vigilancia, hay una auditoría externa contratada. Es importante que ustedes lo vayan dejando claro de que sí se le está haciendo una vigilancia especial a estas campañas, porque la ley también nos exige esa auditoría externa. Pero sí es importante que ustedes conozcan esa información, porque seguramente a ustedes algún particular o alguien le diga, mire, es que señores miembros del tribunal, yo le quiero hacer una donación a esta campaña, ¿cuánto máximo le puede donar? Si me entienden, digamos, ustedes tienen que conocer, tener conocimiento de toda esta información, porque seguramente los van a consultar. Entonces es importante que ustedes los conozcan. También les van a decir, bueno, ¿y cuál es el tope de campaña? O sea, en los comités o en las diferentes situaciones que ustedes encuentren, ¿cuál es el tope de gastos autorizados? ¿Cuánto puedo hacer de donación? ¿Qué documento necesito o ante quién quiero ir para ir a hacer la donación? Entonces es importante que ustedes conozcan toda esta información, que la manejen, porque seguramente ustedes van a ser objeto de muchas consultas, también digamos eso, la gente en las campañas, la gente que, yo soy funcionario público y yo puedo hacer donación, pues ustedes tengan en claro, oiga, no, está prohibido, usted es funcionario, usted no lo puede hacer, ¿sí? Digamos, es importante que ustedes conozcan esta información porque ustedes les van a preguntar mucho. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que, digamos, si ustedes, digamos, todas las irregularidades que ustedes puedan advertir o que nos puedan generar a nosotros una alerta, ustedes en su función de inspección y vigilancia no la informen para nosotros a través de la auditoría y desde el fondo de campañas poder ejercer el control. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de las otras, como les decía, no en todos los departamentos hay sedes de campaña, no en todos. Y en estas campañas, como les decía, a diferencia de las otras, hay 3 auditorías. La interna de la campaña, la interna del partido y la externa que realiza el Consejo Nacional Electoral. Entonces, digamos, son unas campañas que en estos momentos están sometidas a una serie de vigilancia, pero nosotros sí. Por ejemplo, yo les pongo un caso. Yo veo mucho tema, digamos, en Twitter, en cosas que yo veo, digamos, como el camión, el bus de la campaña tal. Yo le tomo foto y yo automáticamente, ¿qué hago? Le digo a la auditoría, verifícame si este bus está relacionado con un gasto a la campaña o es una donación. Entonces, digamos, toda esa información que ustedes vean, por ejemplo, esas, digamos, como, no sé, esas publicidades rodantes que van por toda la ciudad, o que haya, no, es que vimos unos eventos públicos en el parque principal, convocando. Entonces, ¿qué nos sirve? A mí, ¿para qué me sirve esa información? Porque yo puedo someter a la auditoría y decirle, mire, hubo un evento público,
en la plaza tal donde le cobraron 20.000 pesos por el ingreso al este. Verifiquemos si ese ingreso o esa actividad pública está relacionada dentro del informe. O verifíqueme si esas vallas móviles que están funcionando en, no sé, en Valledupar, están reportadas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, que ustedes me ayuden con toda esta información, pero ya directamente como requerirlas a ustedes, pues ya no es necesario que lo hagan, porque para eso yo lo que hago es transferirle toda esa información y nosotros lo que les digo, hay un auditor prácticamente de tiempo completo en la campaña. Entonces, si yo recibo algo, yo le informo al auditor y el auditor automáticamente le dice al contador, venga para acá, revisemos esto, acá hay un gasto. ¿De dónde salió? Eso es lo que estamos haciendo. No sé si quedó claro esa parte. Sí, doctora, una Doctora, pregunta. buenas tardes. Sí, claro, quedó claro. Ok, Doctora, voy a darle una el paso pregunta. a Andrea Viloria, que les va a explicar todo lo del uso del software y la manera de rendir informes. Doctora, ¿me permite la palabra con relación a ese tema? Disculpe. Señor, dime, Andrés. Muy buenos días para todos. Andrés Carvajalino. Doctora, entendido perfectamente su exposición, pero en aras de tener una coherencia de lo que viene haciendo el CNE, sede principal, y las sedes a través de tribunales en territorio, doctora, humildemente creería yo que sería importante que a cada uno de los territorios donde hay sedes de campaña se nos hiciera llegar qué es lo que ellos tienen proyectado y reportado en las auditorías, e incluso con el tema de permisos, para nosotros en efecto entrar a ejercer nuestra función de inspección, vigilancia y control, en el sentido de una función meramente operativa. Eso está muy claro. O sea, que ustedes son los que tienen la titularidad de ejercer en estricto sentido, y en aras de nuestras funciones operativas, en tal sentido, es importante porque de pronto veamos, como usted decía, un cúmulo de móviles de microperforado en una empresa de transporte X y pudiera verse reflejada como una donación, pero deberíamos tener claro si en efecto vienen cumpliendo la normativa desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista legal en cuanto a las solicitudes de permiso y demás. Entonces, doctora, o sea, lo que tú me dices es que tú quieres ir a la sede de campaña. Ustedes quieren sí o sí ir a la sede de la campaña. Vuelvo y les digo. Información. No, a ver, no sé si me he hecho entender. El manejo financiero lo estamos haciendo nosotros porque por ley tenemos que contratar una auditoría interna. ¿Qué es lo que les estoy pidiendo a ustedes? Que me apoyen. Digamos, si ustedes ven unos carros, ustedes me informan, vimos unos carros, me mandan la foto y yo lo que hago es verificar la información. Si ustedes ven que hay más exceso de vallas, ustedes a quién primero tienen que acudir para verificar cuáles son las vallas autorizadas y cuáles no, a la alcaldía. Entonces ustedes son los que me van a decir, nosotros estuvimos en la alcaldía y vimos que para la campaña de Pepito Pérez solamente hay autorizadas 5 vallas, pero nosotros estamos viendo que están desfasados en 50. Entonces yo lo que hago es verificar de dónde salieron esas 50, porque también para las donaciones de vallas, ellos tienen que contar con una autorización de la organización política, si le autorizan al donante a hacer que ingrese esa donación o ese ingreso a la campaña. Perfecto, doctora. Bueno, entonces estaremos atentos a cumplir lo propio. Gracias, doctora. Bueno, los dejo con Andrea Viloria. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrea Viloria y les voy a hablar más del tema en cuanto a los códigos que presentan los candidatos a través del aplicativo Cuentas Claras. Tenemos un formulario que, como lo dijo la doctora Samira, ya no es el formulario 6 ni 12, sino ahora el formulario es 1 para el candidato y 2 para la organización.
política que lo avaló. Entonces, el formulario 1, ¿qué va a contener? Como ustedes ven en pantalla, la ley 130 en el artículo 20, en el artículo 21 nos nombra cuáles son los códigos de los ingresos y cuáles de los gastos. ¿Cuál es la diferencia entre este formulario y las pasadas elecciones de Congreso? En que estos códigos son más discriminados. Entonces, ¿qué tenemos en el 101? Tenemos relación de recursos propios y contribuciones de los familiares. Aquí nos nombra contribuciones de los miembros, pero en el formulario se divide en los familiares, que como lo dijo la doctora Samira, pues solamente tienen un tope del 4%. Relaciones de contribuciones o donaciones de los particulares. Aquí solamente se registran las donaciones de los particulares, siendo estas personas naturales. Solo lo que es donación en efectivo. En el código 103 tenemos rendimientos de las inversiones. ¿A qué se refiere este código? Es a los rendimientos cuando el dinero se maneja por la cuenta bancaria, si el banco o la entidad bancaria pues le genera unos intereses. El 104, rendimiento neto de actos públicos. Estos actos públicos, ¿a qué se refiere? Toda actividad que realice el candidato para obtener ingresos. Entonces, como lo decía anteriormente la doctora Samira, que pueden ser ventas de bonos, alguna cena en beneficio de, alguna actividad de un bazar, o sea, actividades que el candidato, de rifas, de que el candidato cree y considere necesarias para que pueda aumentar su ingreso o sus fuentes de financiación. Aquí viene el código 105, créditos del sector financiero, que son los créditos pues con entidades bancarias, que aquí es donde podemos ver las pignoraciones. Créditos de particulares. Como les dije, entonces si ustedes se dan cuenta, ya el código no nos hace referencia a un solo de créditos, donación en especie de los particulares o de familiares, sino que no lo está discriminando. Entonces ya va a haber un solo código donde el candidato registre los créditos obtenidos de los particulares, siendo estas personas naturales. Relación de ayudas en especie valoradas a su precio comercial. Aquí estas ayudas en especie son todos los servicios o bienes donados a la campaña. Es decir, que si unas personas, ya que ustedes mencionan mucho el tema de las sedes, que si alguna persona dice, no, yo quiero ser el coordinador de esta ciudad. Entonces, pero no se le va a dar un pago en efectivo, sino que la persona está dando su servicio en especie, que tiene que ser cuantificado a su valor comercial. De cuánto costaría esa persona de apoyo de coordinador en la sede en la que se encuentre. Si va a dar una donación de un bien, o sea, si ustedes ven que en las sedes o en las ciudades donde ustedes se van a encontrar el candidato o donde ustedes pasen, van a encontrar que hay vehículos, que hay, no sé, sedes donde tengan computadores, escritorios, mobiliarios. Eso sí, ustedes, ya que si ustedes van y quieren estar en contacto con estas sedes, pues eso es lo que ustedes nos reportan a nosotros, porque si bien todo lo que ellos usen para su campaña tiene que ser reportado. Entonces, si ustedes ven que en las sedes hay todo este tipo de mobiliario, computadores, celulares, escritorios, todas estas cosas pueden ser o compradas o donadas. Pilas porque nada de lo que ellos compren puede quedar en las campañas. ¿Sí? Las campañas no son lucrativas, entonces todo ese mobiliario, pues sí, reportarlo si ustedes lo llegan a evidenciar, porque pueden ser de las dos formas, tanto en donación en especie o que lo compren. Y tenemos los gastos. Entonces, los gastos son los mismos que nosotros manejamos en las campañas de Congreso. Tenemos gastos de administración, que son los honorarios, que son todas las personas de logística, que son todas las personas que están en apoyo para el funcionamiento de esta campaña presidencial. Gastos de oficina de adquisiciones, aquí va todo el tema de que si hay arrendamientos, que si hay pagos de servicios, si hay compras de mobiliario que necesiten en las sedes o para la campaña.
Inversiones en materiales, incluyendo publicaciones. Aquí, ¿qué es lo que se refiere? Pues todos los insumos que ellos usan para poder o posteriormente hacer una publicidad. Actos públicos, pues aquí van el registro de todas las actividades que ellos realicen como actos públicos, como ya lo mencioné. Gastos de transporte. Aquí va todo lo que ustedes pueden evidenciar en combustibles, alquiler de vehículos, pagos de parqueadero, pagos de viáticos, pagos de, no sé, tiquetes. Ahí es donde se registra todo este servicio de transporte. Gastos judiciales y rendición de cuentas, pues son los pagos del contador, del auditor, que en este caso las campañas presidenciales presentan es un auditor. Gastos de propaganda política, estos gastos pues son los que se registran en los que ustedes ven como redes sociales, vallas, pendones, afiches, toda esta publicidad radial, publicidad en periódico, publicidad en televisión. Esto hace parte de la propaganda política. Tenemos otro que es el de capacitación, los costos financieros y otros gastos. Otros gastos que sobrepasen la suma fijada por el Consejo Nacional Electoral, que en este código, pues los candidatos no registran, pues porque no deben superar los topes de campaña. Estos son los códigos que les mencioné anteriormente, el del ingreso desde el 101 al 107, del gasto del 201 al 211. Recordar el tema del aplicativo Cuentas Claras, ya ellos están obligados a adjuntar todos los soportes de los hechos económicos. Entonces, si ustedes llegan a pasar por una sede, que era lo que decía la doctora Samira, o sea, ustedes no hacen más de, porque pues no todos tienen sedes de campaña, no todos tienen la documentación en todas las sedes de campaña, ¿por qué no? Todo esto lo maneja es directamente el gerente con su tesorero, con el contador y el auditor en la sede principal, que en su mayoría está acá en Bogotá. Pero pues nunca está de más que si ustedes están pasando y logran una reunión y logran que de pronto en una sede pues puedan tener mayor acceso, pues no está de más que no solicitar documentos, sino que lo que ustedes encuentren es lo que nos reporten al Fondo Nacional de Financiación de Partidos, ¿sí? Tener muy presente que pues el aplicativo Cuentas Claras tuvo sus cambios, tuvo ya el cambio principal de que toda la información se adjunta de acuerdo al hecho económico, que todos los servicios prestados o las personas que presten el servicio deben tener como mínimo la inscripción en el RUT, donde mencione la actividad pues que está prestando a la campaña. Las fechas, la fecha de presentación tenemos que es el 29 de junio, que es un mes después a la fecha de elección, y la organización política tiene un mes siguiente o 2 meses para traer la información acá, es decir, estamos hablando que del de mayo 29, que es la elección, a 29 de julio, puede traer la organización política el informe de ingresos y gastos ante el Fondo Nacional de Financiación y Partidos de Campañas Electorales. Eso es más por el tema de la presentación. No sé si respecto a los códigos o respecto a la información de ingresos y gastos tienen alguna duda. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, doctora Andrea. Entonces, a continuación ya se encuentra conectado el doctor Rafael Vargas. ¿Me confirma, doctor Rafael, nos está viendo? Bueno, mientras tanto les quería comentar, muchísimas gracias, doctora. Mientras tenemos al doctor Rafael. Doctor Rafael, buenos días. Me permiten un momentico mientras tenemos al doctor Rafael, que es el siguiente expositor, invitarles desde ya pues para que
Sigan nuestras redes sociales del Consejo Nacional Electoral, como les decía anteriormente, ahí siempre tenemos información muy importante para todos ustedes. Y recuerden que ya está habilitada la APP Riesgos Electorales, que va a ser una herramienta muy importante para el día de las elecciones, y además que no solo el día de las elecciones, sino antes, durante y después de las elecciones, donde los ciudadanos pueden participar activamente enviando sus denuncias frente a los diferentes delitos o riesgos electorales que se puedan presentar. Entonces lo pueden tener desde su celular y desde ahí también ustedes pues participar activamente, hacer veeduría y también en sus regiones pues invitar para que los veedores y la ciudadanía en general participe y aproveche de esta herramienta. Doctor Rafael, buenos días. ¿Ya se encuentra conectado? Sí, señora, muy buenos días. Listo. Listo, ¿nos escucha bien? ¿Ya Sí. tiene ahí sus presentaciones? Sí, la tengo lista. No sé si Listo, sí, la vea. señor. Listo, entonces a continuación le damos la palabra al doctor Rafael Vargas, secretario general del Consejo Nacional Electoral, como siempre, pues con temas tan importantes como los escrutinios y todo el tema de las reclamaciones. Entonces, doctor Rafael tiene la palabra. Buenos días para todos todavía. Ahí ven la presentación, ¿me confirman, por favor? Sí, Sí, en doctor. efecto. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días para todos, para quienes nos acompañan nuevamente en esta labor de tribunales de garantías en los diferentes departamentos y para quienes es su primera Doctor vez. Rafael, disculpe un momentico, ¿le puede activar el modo presentación para verme en pantalla completa su presentación, por favor? ¿Ahí ya lo ven? Sí, señor, muchas gracias. Continúe. Vale. Entonces, para quienes son nuevos en esta labor, pues bienvenidos a la organización electoral, bienvenidos al Consejo Nacional Electoral. Hoy vamos a hablar muy rápidamente de el escenario que corresponde al día de la votación, a el preconteo, al escrutinio y la correspondiente declaratoria de elecciones. En este sentido, pues lo primero que vamos a decir es que el escrutinio pues no es otra cosa que un desarrollo formal de diferentes etapas que son previas, consecutivas y preclusivas que permiten al final consolidar toda la votación depositada a lo largo del territorio nacional y entregar las credenciales a los ciudadanos que en representación de un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos que ha sido postulado resulta electo. Vamos a hablar entonces, como lo decía, del preconteo, del escrutinio y la declaratoria de elección. Esto para entender todo el contexto sobre el cual nos vamos a estar trabajando y especialmente para que ustedes también conozcan cómo se lleva a cabo estas diferentes etapas por las diferentes labores que ustedes vayan a cumplir en los territorios o las consultas que les puedan hacer. Entonces vamos a hablar primero de qué es el preconteo. El preconteo no es otra cosa que la información que da la Registraduría Nacional del Estado Civil a los ciudadanos sobre posibles resultados de la contienda electoral. ¿Y por qué hablamos de posibles? Porque son simplemente información preliminar que se da a los ciudadanos. ¿Cuál es el marco normativo de esta información? Que es la que escuchamos el domingo. En el artículo 155 del Código Electoral se señala que los claveros municipales desde el mismo día de las elecciones y por el medio más rápido informarán los resultados que obtengan los candidatos. Y a renglón seguido, pues el artículo 156 ordenó que para poder cumplir esta misión, todas las oficinas telefónicas, telegráficas y postales funcionarán en forma permanente el día de las elecciones y transmitirán con prelación los resultados de las votaciones. ¿Esto por qué se estableció en el código? Básicamente porque el día del escrutinio no era el propio domingo como el de las votaciones, como sucede hoy en día, sino iniciaba el martes siguiente. Entonces se buscaba que con esto se le diera información a la ciudadanía para darle seguridad y tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el valor jurídico del preconteo? Pues el valor jurídico del preconteo es que no tiene el mérito para acreditar la condición de elegido de los candidatos que participaron. Es decir, con el preconteo yo no puedo sentirme como candidato electo o pedir que me entreguen la credencial por los resultados del preconteo. No tiene ese carácter vinculante. Sin embargo, sí es importante señalarlo, que ese preconteo da seguridad
jurídica hacia la ciudadanía siente que el proceso se ha adelantado de forma transparente y de forma correcta, y entonces cuando el preconteo tiene algún tipo de inconveniente, pues ya lo hemos vivido, se empiezan a tejer como mantos de duda alrededor del proceso electoral. Pero esto no es vinculante, y entonces lo que realmente es vinculante es el proceso del escrutinio, que inicia a las 4 de la tarde con los jurados de votación y que ya lo vamos a ver. ¿Qué debemos decir del preconteo de hoy en día? Pues como vimos, la norma, que es del año 86, establecía lo que en su momento era el estado del arte en tecnología. Sin embargo, hoy tenemos que ese es un mecanismo que ha variado, pues porque con las nuevas tecnologías, su socialización y su forma en la que se surte no es a través de las oficinas de correo postal ni telegráficas, sino que hoy en día tenemos aplicaciones, tenemos telefonía celular, telefonía local, todo un proceso que se surte a través de, en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para hacer toda esa transmisión de la información y luego difundirla a través de los diferentes medios masivos de comunicación con los que se cuenta. Y pues esto pues además va de la mano que con la ley 1475 pues cambia el inicio de los escrutinios del día martes al día lunes, el día domingo, perdón, y además pues se impone la obligación de publicar las actas de escrutinio de 14 actas de escrutinio de mesa en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y entonces, habiendo hecho esa claridad sobre el preconteo, pues vamos a hablar del escrutinio propiamente dicho, que es una función mediante la cual se verifican y consolidan los resultados de las votaciones, y pues se declara de manera oficial los resultados y se entregan las correspondientes credenciales. ¿Cuándo arranca este escrutinio? Pues este escrutinio arranca a las 4 de la tarde cuando se cierran las votaciones. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? En este momento, la última persona que va a votar es el ciudadano a quien le haya entregado la cédula de ciudadanía al jurado de votación. A diferencia de otros países donde opera la fila bancaria, que quiere decir que todas las personas que ya estaban dentro del recinto de votación pueden votar, en Colombia no. En Colombia se debe entregar, la última persona que haya entregado la cédula al jurado de votación es el que vota. Las demás personas deben ser retiradas por parte de las autoridades del recinto de votación y únicamente quedarán jurados, testigos electorales y las autoridades, entendidas como delegados de la registraduría o funcionarios de la registraduría, y de las autoridades que estén presentes, fuerzas militares, procuraduría, fuerzas de policía, procuraduría, fiscalía. Una vez cerrado este proceso de la última persona que votó, es importante señalar que a partir de ese momento es permitido el uso de cámaras y aparatos electrónicos para documentar todo el proceso de escrutinio, que es un proceso público. ¿Y por qué es importante hacer resaltar este aspecto? Porque de las 7:30 de la mañana a las 4 de la tarde no está permitido el uso de los aparatos electrónicos ni cámaras dentro del recinto de votación, solamente para medios de comunicación y con el propósito de hacer un registro y paneo dentro del puesto de votación de cómo se llevan adelante las votaciones. No podrán ir hasta la urna, ni podrán ir hasta la mampara que llaman en otros países, o el cubículo que lo llamamos nosotros, sino de un paneo general. Entonces, una vez cerrado el proceso de la votación, lo que sucede es que los jurados deben destruir y retirar las tarjetas electorales sobrantes. ¿Qué son estas? Todo puesto de votación tiene un número máximo de votantes, lo que llamamos potencial de votantes. Para poner un ejemplo, 500 personas. Si solamente acudieron a votar 300 personas, debo tomar las 200 sobrantes, destruirlas y depositarlas en un sobre que será destinado específicamente para eso. Luego, el jurado de votación lo que debe hacer es el conteo de los sufragantes en el acta E11. El acta E11 se llama como acta de instalación de la mesa y registro de votantes. Entonces, allí van a contar cuántas personas acudieron a la mesa. Y como dijimos, 300 personas, y entonces van a aperturar la urna y van a extraer sin calificar, sin mirar los votos, y van a contar cuántos votos hay. Ahí también nos debe dar un número igual al número de sufragantes.
Si no nos da un número igual, se va a proceder a lo que llamamos el balanceo de la mesa. Y en el balanceo de la mesa, pues son 3 escenarios. El primero, como ya lo dijimos, que la misma cantidad de sufragantes sea la misma cantidad de votos depositados en la urna, que vamos a hablar de 300 para el ejemplo. Si tienen menos de 300, se puede continuar con el escrutinio porque partimos del hecho que un ciudadano se acercó al puesto de votación, solicitó su certificado de votación, se registró, pero no ejerció el voto. Esto quiere decir que simplemente se arrepintió, devolvió la tarjeta electoral o simplemente pidió destruirla porque marcó mal y no quiso volver a marcar. También puede suceder que se haya llevado la tarjeta electoral. Esto no debería suceder, no debe permitirlo los jurados de votación porque se puede prestar para algún tipo de actividad de fraude electoral. Pero digamos que también es una situación que se presenta. Y la otra situación que se nos puede presentar es que hayan más votos que votantes. Entonces, si tenemos 305 votos y en el conteo de sufragantes nos dio 300, como veníamos en el ejemplo, pues lo que debemos hacer es depositar nuevamente todos los votos en la urna y extraer la diferencia. En este caso, para el ejemplo, 5 votos. Los extraemos sin abrirlos, sin mirar para quién son, sin nada, y los incineramos. De esa forma, es lo que se conoce como balanceo de mesa. Entonces, en algunos casos vamos a escuchar que no, que están quemando los votos. No, realmente lo que sucede es que se está haciendo este balanceo de la mesa. Posteriormente, ya entonces los jurados podrán entrar a clasificar y contar los votos por cada uno de los candidatos y diligenciarán las actas, es decir, estas actas E14, que es el acta de escrutinio de mesa que ya vamos a ver más adelante, procederá al empaque y entrega de los pliegos al delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil o el registro del Estado Civil que esté en el respectivo puesto. Entonces, ¿cuánto tiempo dura este escrutinio de la mesa? Pues este escrutinio de la mesa no puede durar más allá de las 11 de la noche, es el tiempo estipulado por el Código Electoral para que el jurado de votación haga entrega al delegado o al registrador de el sobre de claveros destinado al arcatriclado. Y recordar que de acuerdo con el artículo 41 de la ley 1475 está permitido el uso de cámaras fotográficas, videos celulares y aparatos electrónicos durante este escrutinio de mesa, toda vez que es un acto público. ¿Qué puede pasar entonces también en este escrutinio de mesa de parte de los testigos electorales? Es de recordar que aquí hay un testigo por cada partido o organización política en las mesas de votación. Entonces, estos testigos podrán presentar, de conformidad con el artículo 122 del Código Electoral, reclamaciones por escrito al jurado de votación. ¿Cuáles son esas reclamaciones que pueden presentar? Mesa excedía en el número de ciudadanos que podían votar en ella. Hablábamos de 500 el potencial y registraron 505 votos. En el E14 registraron 505 ciudadanos votando y así lo plasmaron en las actas. Entonces podrán presentar esa reclamación. Error aritmético al computar los votos en las actas de escrutinio, es decir, hay errores en la suma que los jurados pues mantienen esos números, entonces el testigo puede presentar esa reclamación por escrito. Error al anotar el nombre y apellidos de los candidatos, esta es una causal que está en el Código Electoral, pero que no se usa toda vez que el sistema democrático actual y electoral tenemos listas donde se vota por el partido y los números de los candidatos. Igualmente, cuando los 2 ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación están firmados por menos de 2 de estos. Aquí es importante señalar lo siguiente. No se trata de que si están firmados por menos de 2 de estos, simplemente el testigo presenta la reclamación. También podrán decirle a los jurados, oiga, se les olvidó firmar, mire, aquí solo hay una firma o no hay ninguna, por favor firmen, y los jurados pues podrán hacerlo. Pero sin embargo, si solo hay un jurado de votación o se abstienen de firmarlo, pues podrán presentar la reclamación. Y las solicitudes que sí los jurados deberán atender directamente tienen que ver con el recuento de votos, es decir, cuando los testigos le piden por alguna situación en particular al jurado de votación que haga el recuento de los votos para corregir la información. Una vez culminado este escrutinio de mesa, lo que hacen los jurados de votación, como lo señalaba, hasta a más tardar las 11 de la noche, es depositar en este sobre dirigido a claveros los votos, el formulario E10, el E11, los E14 con destino a claveros, el E12 que es la autorización para votar si los hubiese,
y reclamaciones escritas si los testigos la presentaron. El E2 es la autorización para votar por omisiones del censo o cuando se les conceden comisiones a los diferentes funcionarios y no pueden ejercer el voto por estar en ese puesto respectivo o en esa mesa, entonces el registrador auxiliar puede autorizar que ese funcionario vote en esa mesa o en la última mesa del puesto normalmente sucede. En este sentido, los sobres son trasladados hacia el arca triclave y la Comisión Escrutadora Auxiliar o Municipal, acompañados de la Fuerza Pública, igualmente el Ministerio Público y de los testigos electorales, pero los testigos electorales deben hacerlo en sus propios vehículos. Igualmente está el sobre, el E14 con destino a delegados, y este E14 es el que es publicado, digitalizado y publicado en la página web de la registraduría de forma inmediata. Y el otro es el que hablábamos del proceso de preconteo. Ese preconteo que está ordenado en el artículo 41 de la ley 1475, se hace el dictado por vía telefónica a otra persona que está en un centro de recepción de información, lo transcribe en un formato que se llama FRT, formato de recepción telefónica, y él se digitaliza y se vuelve en los boletines de la registraduría. Pero este 14 de transmisión también debe ser utilizado para ser publicado en los puestos de votación de acceso a los testigos electorales. Esto es lo que se ha denominado hace algún tiempo como el plan Puntillo. Ahora, habiendo recibido los pliegos electorales en las comisiones escrutadoras, los claveros, ¿cuándo inician los escrutinios? Inician de conformidad con la ley 1475, como lo hemos mencionado, a las 4 de la tarde del mismo día de la votación. Dicha jornada de ese día se adelantará hasta las 12 de la noche para que las comisiones escrutadoras vayan escrutando a medida que reciben los pliegos electorales. Cuando no sea posible terminar el escrutinio total de su competencia antes de las 12 de la noche, podrán suspender y reiniciarlo, y deberán reiniciarlo, perdón, a las 9 de la mañana del día siguiente, y así hasta las 9 de la noche hasta terminar el correspondiente escrutinio. Esto quiere decir que la jornada va de lunes a domingo hasta que no culminen los escrutinios y resuelvan todas las reclamaciones. Vamos a hablar ahora de cómo se conforman las comisiones escrutadoras, quiénes son los claveros, cuál es el papel que desempeñan. Pero antes de esto es importante señalar que cuando se inicia este escrutinio, pues se da la instalación del mismo, se definen por parte de la comisión escrutadora las reglas, y a nivel auxiliar o municipal en municipios no zonificados, las reglas están establecidas en el artículo 163 del Código Electoral. ¿Cuál es la jerarquía entonces de estos escrutinios? Pues vamos a tener un escrutinio de mesa, como lo mencionamos, un escrutinio auxiliar o zonal en aquellos municipios donde existen, un escrutinio distrital o municipal, un escrutinio general en los departamentos, y por último el del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo están organizadas las circunscripciones en nuestro país en materia electoral? En aquellos municipios cuyo censo es inferior a 20.000 sufragantes, se llaman municipios no zonificados. Quiere decir que aquí en este municipio hay un puesto de votación en la cabecera y los puestos de votación en corregimiento o inspecciones y puesto caso. No hay más puestos de votación. Y en aquellos que son zonificados, sí nos vamos a encontrar con circunscripciones municipales donde hay zonas, de acuerdo a cómo se creen cada una de esas zonas, la cantidad que tenga cada municipio, y los corregimientos de inspecciones y cárceles. El caso más común es Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, que tienen organizadas sus zonas, pero la mayoría de municipios que superan, o mejor dicho, todos los municipios que superan los 20.000 sufragantes están organizados de esta manera. Una acotación acá: el único municipio, la única ciudad que coinciden las zonas con su organización político-administrativa es Bogotá. En el resto de ciudades no coincide y las zonas son creadas de una forma, pero su organización político-administrativa está otra, lo que denominaríamos aquellos municipios que tienen JAL, como Cali y Medellín. Entonces ahí no van a coincidir, pero en Bogotá sí. Y esa es la forma en la que están contemplados esos municipios. Y también eso qué quiere decir, pues que cada zona tendrá su comisión escrutadora. También para organizar el escrutinio y que sea mucho más expedito, se han creado zonas al interior de las propias, se han creado subcomisiones al interior de las zonas. Entonces, una zona puede tener también varias subcomisiones de escrutinio y al final se unificarán. Esta es la infraestructura que se conocen en las comisiones escrutadoras. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver clave, el puesto de la comisión escrutadora, una mesa de recuento,
el espacio para los testigos electorales, el espacio donde se debe realizar el archivo y la secretaría de los trabajadores. Agradezco por favor apagar los micrófonos quienes los tengan abiertos. Y entonces, como vimos, están los claveros. ¿Y quiénes son los claveros? Los claveros son las personas encargadas de recibir e introducir en el arca triclave todos los documentos electorales y de custodiarlos y velar por su seguridad contenida. ¿Y qué es el arca triclave? Pues el arca triclave no es otra cosa que una caja, un baúl, pudiéramos llamarlo así, o un recinto, es decir, un cuarto, que cuenta con 3 cerraduras o candados donde se introducen esos documentos electorales. Por eso se llama triclave, porque tiene esas 3 cerraduras. Y estará custodiado por esos 3 claveros. Cada uno de ellos tendrá una llave de las cerraduras. Esto lo que busca es que no sea la misma persona la que controle la información. ¿Quiénes son? A nivel auxiliar está un delegado del alcalde o un juez designado por el Tribunal Superior y el registrador auxiliar, o el principal o el ad hoc que se haya designado. A nivel distrital y municipal será el alcalde o su delegado, el juez municipal primero civil o promiscuo y el registrador municipal. Y a nivel departamental lo será el gobernador o su delegado y los 2 delegados del registrador nacional del Estado Civil. Y en el Consejo Nacional Electoral será el presidente, el vicepresidente y el registrador nacional del Estado Civil o su delegado. ¿Qué sucede si uno de los 3 claveros no asiste? De conformidad con el artículo 149 del Código Electoral, la falta de asistencia debe ser sufrida por un ciudadano reconocido honorabilidad, dice la norma, que será escogido de común acuerdo por los otros 2 claveros. Entonces, el que no asistió, los otros 2 deberán reemplazar. ¿Y qué hacen los claveros? Como lo señalábamos, pues custodian los documentos y para eso deberán estar presentes a las 3 de la tarde del día de las elecciones para disponer toda la logística de esa recepción y poder garantizar el escrutinio inmediato de los mismos. Deben registrar en el acta de introducción de pliegos la hora y el estado en que se recibieron los sobres, hacer la entrega inmediata a los miembros de la comisión escrutadora y estar presentes durante todo el escrutinio. Quiere decir, es el primer domingo hasta las 12 de la noche y de ahí en adelante de 9 de la mañana a 9 de la noche. Igual que la comisión escrutadora. Cuando hablamos de escrutinio, hablamos de etapas y de preclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las situaciones que se va presentando tiene sus propios documentos con los que se adelanta el escrutinio, pero además esas situaciones pueden ser controvertidas y solamente podrán ser conocidas según la instancia en la que nos encontremos. Entonces, el escrutinio de mesa, ¿con qué se hace? Con los votos. El escrutinio de ahí en adelante de las comisiones auxiliares o zonales o de los municipios no zonificados será con las actas C14. Allí se podrán presentar reclamaciones y solicitudes de recuentos de votos. Las que no se concedan irán en apelación a los escrutinios municipales si hablamos de un escrutinio auxiliar, o si es de un municipio no zonificado, irá en apelación al escrutinio general. Sin embargo, esa misma decisión ya no será susceptible nuevamente de apelación o recurso para que llegue al Consejo Nacional Electoral. Ya ahí quedará cerrada la controversia. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Y lo ha dicho el Consejo de Estado, a que cada una de las etapas se deba agotar con los documentos electorales que se tengan y es allí donde se deben presentar las pruebas según la información con la que se cuenta. ¿Con qué hace el escrutinio departamental o general y con qué hace el escrutinio del Consejo Nacional Electoral? Con las actas C26 o la consolidación de cada uno de esos municipios o departamentos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de preclusividad y de las diferentes etapas, quiere decir que yo no puedo pedir ante el Consejo Nacional Electoral o ante una comisión escrutadora general que me hagan un recuento de votos por primera vez cuando ya esa comisión no tiene ni los votos ni las actas C14. O que me corrijan una tachadura, una enmendadura, un E14 porque ya no la tienen. O que me hablen de un error aritmético en el E14 porque ellos ya no tienen el E14. Ya están escrutando es con el E26 y el de cada uno de los municipios o departamentos. ¿Cuáles son los formularios para tener en cuenta en este proceso? Los formularios para tener en cuenta en este proceso son sobre de claveros, que es como lo vimos, ese sobre de seguridad donde se depositan los pliegos electorales, el E14, que es el acta donde los diputados depositan el resultado del escrutinio de la mesa, el doctor que tenga el micrófono que ayudan cerrándolo, gracias. El E24 que corresponde al formulario. Cierren los micrófonos, por favor.
Por favor, compañeros, les invitamos a que muten los micrófonos porque se están escuchando. Ya, ahí me escucho, listo, ya quedaron cerrados todos. E14, E24, entonces es el formulario donde se consigna el detalle de esos escrutinios si hablamos del nivel auxiliar o zonal, por la mesa, puesto, zona, municipio, departamento, si hablamos del departamental será por municipio, si hablamos del Consejo Nacional Electoral será por departamento. El E26, que es la consolidación de la votación y es el resultado parcial del escrutinio y el cómputo total de votos por cada lista, por cada candidato, y allí mismo también, si estamos ya en la instancia decisoria, pues hablaremos de la declaratoria de resultados. Y el acta general de escrutinios, que no es otra cosa que la bitácora con la que cuenta cada una de las comisiones escrutadoras y en las que deben detallar y describir el desarrollo del escrutinio. ¿Cómo se integran las comisiones escrutadoras? Se integran a nivel auxiliar o zonal y a nivel distrital y municipal por 2 ciudadanos designados por el Tribunal Superior de Distrito Judicial respectivo, que será juez, notario o registrador de instrumentos públicos y actuará como secretario el registrador auxiliar o el registrador o los registradores distritales y municipales. La Comisión Escrutadora General Departamental será integrada por 2 ciudadanos designados por el Consejo Nacional Electoral y actuarán allí como secretarios los delegados del Registro Nacional del Estado Civil. ¿Cuáles son las calidades para ser designados por el Consejo Nacional Electoral? Que hayan sido magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, de los tribunales superiores, del Tribunal Contencioso Administrativo o profesores de Derecho. ¿Cuáles son las inalienabilidades de estos miembros de las comisiones escrutadoras? Que dentro de la respectiva circunscripción no pueden ser miembros de ellas los candidatos, sus cónyuges o parientes hasta el 2º grado de consanguinidad, afinidad o primero civil. Esto está en el artículo 151 del Código Electoral. Inhabilidad que de la misma forma aplica para los secretarios, es decir, para los registradores municipales, para los registradores distritales, zonales o para los delegados del registrador nacional, porque tampoco podrán estar incursos en estas causales de inhabilidad y pues deberá nombrarse un registrador o delegado ad hoc. Reemplazos. Si a nivel municipal o zonal no se presenta alguno de los miembros de la comisión escrutadora, el juez que está actuando como clavero deberá designar su reemplazo. Y esto pues lo debe hacer mediante un acto administrativo. Existe un formato que se llama E22, pero pues realmente en el fondo es un acto administrativo que debe motivar a ese juez que actúa como clavero y que lo debe comunicar al Registrador Nacional del Estado Civil, se deja constancia en el Acta General de Escrutinio y se notifica también en la audiencia, informando quién es la persona designada para reemplazar. Se debe procurar que esta persona que haga el reemplazo esté en el escrutinio hasta su culminación. No es de recibo que una vez designado el reemplazo aparezca el que era el titular y este asuma, pues porque ya se hizo una designación y ya esta persona que era designada como titular no puede entrar en esa función de escrutador. Ahora vamos a hablar de las causales de reclamación. ¿Qué son las causales de reclamación? Son esas situaciones de hecho y de derecho que están señaladas en el Código Electoral de manera taxativa, a través de las cuales los testigos, los candidatos y sus apoderados pueden controvertir o pueden solicitar que se hagan las revisiones respecto de la votación obtenida. También esto lo puede hacer el Ministerio Público en las diferentes etapas del escrutinio. Están contenidas especialmente en el 122 para los testigos electorales, 164 y 166 los recuentos de votos y las reclamaciones propiamente dichas en el 192. ¿Quiénes pueden presentar las reclamaciones? Ya lo dijimos, los candidatos, sus apoderados, los testigos electorales y los agentes del Ministerio Público que hayan sido designados por el Procurador General de la Nación. ¿Cuáles son las formalidades? La legitimación de la que ya hablamos. Segundo, debe ser por escrito, es decir, aunque estamos frente a una audiencia pública de escrutinio, esta audiencia solamente se da para la lectura de los resultados electorales y el cómputo, pero las reclamaciones que pretenden hacer los candidatos, testigos o sus apoderados deben hacerlo por escrito, describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos objeto de la reclamación, cuál es la causal que se pretende invocar, cuáles son las razones de hecho y de derecho que pretende hacer valer y obviamente los medios probatorios que pretende adjuntar.
Oportunidad para presentar estas reclamaciones, pues sean ante las comisiones tuteladoras auxiliares, distritales, delegados del Consejo Nacional Electoral y el propio Consejo Nacional Electoral. Vamos a ver una a una de estas causales. Causal primera es cuando funcionan mesas en lugares o sitios no autorizados conforme a la ley. De conformidad con el artículo ley décimo de la ley 6 de 1990 y el Código Electoral, los consejos municipales tendrán hasta 6 meses antes de la votación para crear inspecciones y corregimientos. Y asimismo, pues la registraduría deberá señalar que allí funcionen las mesas de votación y para eso expedirá un acto administrativo. Cuando se verifique que hubo votación en sitios donde no se crearon esos corregimientos y esos puestos de votación, pues tendrá lugar a esta causal. Causal segunda. Pagarles a todos. Causal segunda. Cuando la elección se verifique en días distintos a los señalados por la ley o por la autoridad con facultad legal para este fin. Esto tiene que ver en Colombia, los procesos electorales, las elecciones de corporaciones y cargos están determinados en la ley. Para autoridades locales el último domingo del mes de octubre, para Congreso de la República el segundo domingo del mes de marzo y para Presidente de la República el último domingo del mes de mayo, primera vuelta y segunda vuelta a los 15 días. Si por alguna razón la votación se llegase a presentar en unos días diferentes a los contemplados en la ley, pues dará lugar a que se materialice esta causal segunda. Causal tercera. Cuando los 2 ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de 2 de estos. Esto fue, en el pasado se decía 3, el parágrafo segundo del artículo 5 de la ley 163 del 94, lo disminuye a 2 jurados de votación, y aquí es muy importante el acuerdo 04 del 92 del Consejo Nacional Electoral y toda la jurisprudencia que ha expedido el Consejo de Estado sobre esta materia, señalando que se debe entender que el acta de 14 conforma un solo cuerpo, que tenemos 3 diferentes desprendibles, el de claveros, el de delegados y el de transmisión, pero que en sí se entienden como un solo cuerpo, y al entenderse como un solo cuerpo, las firmas se deberán verificar en todos. Es decir, si tengo el de claveros en la comisión escrutadora y ahí está firmado solo por un jurado, pero la comisión escrutadora solicita el de delegados y en el de delegados hay la firma de 2 o más de los jurados, esa votación es válida. Si no está firmado, entonces sí, lo que habrá lugar es a la exclusión de la mesa por no contar con la firma de al menos 2 de los jurados. Causal cuarta, cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiese en acta de escrutinio que conste el resultado de las votaciones. Esto, pues, es importante señalar 2 cosas. Primero, que debe haber la destrucción de los votos y que no exista acta de escrutinio. ¿Qué quiere decir? Que si se destruyeron los votos, pero los jurados alcanzaron a diligenciar el acta E14 y eso viene en el sobre de claveros y se verifica la cadena de custodia, se le da validez a la votación. Y lo segundo que hay que decir es que el hecho de que esto haya sucedido y que existan los boletines de la registraduría, no se puede considerar que estos últimos son un documento válido para fines electorales, sino que es un documento meramente informativo, como ya lo habíamos dicho. Causal quinta. Cuando el número de sufragantes en una mesa exceda el número de ciudadanos que podía votar en ella. Ya lo hablamos al principio de la charla, y es ese potencial de votantes que fija la Registraduría Nacional del Estado Civil. El ejemplo que traíamos era 500 personas. Si se verifica que votaron más de 500 personas, se consolida esta causal quinta. La causal sexta es diferente porque habla del número de votantes en una cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural que exceda el total de las cédulas aptas para votar. Entonces ya hablamos de la sumatoria de las mesas, de esa cabecera, ese corregimiento de la inspección, y que esté por encima de ese censo electoral que debería estar allí. Pues, por ejemplo, si la sumatoria de mesas en la cabecera me daba 1000 votantes y resulta que se evidenció que sufragaron 1500, pues se consolidará esta causal sexta. Causal séptima. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. Entonces, aquí, ¿qué es importante?
Vimos que la recepción de pliegos para del jurado al delegado era hasta las 11 de la noche y los claveros deben estar hasta las 12 de la noche. Quiere decir que la introducción de los pliegos debe darse hasta más tardar las 12 de la noche. Aquí muchas personas alegan que no, que esta causal se da a las 11 de la noche la introducción en el acta. Y no es lógico en la medida en la que si tengo hasta las 11 de la noche para entregar al delegado, pues el delegado no se puede teletransportar inmediatamente al acta. Entonces, y los arcas y los claveros además deben estar hasta las 12 de la noche. Entonces, eso quiere decir que la introducción de pliego se puede dar hasta las 12 de la noche. Si ese retardo obedece a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito que certifica el funcionario público competente, ¿violencia a quiénes? Pues los comandantes de las brigadas, de las fuerzas públicas en el sector, si es fuerza mayor o caso fortuito, un desastre natural, un accidente de tránsito, algo por el estilo, pues será la autoridad competente, el alcalde o los secretarios de tránsito, o quien esté facultado para certificarlo, se le podrá dar validez a estos pliegos electorales. También están contemplado aquí que se le dé validez a los pliegos electorales en aquellas situaciones que el registrador con una resolución expedida previamente al certamen electoral dice cuáles pliegos electorales van a llegar por fuera del horario, esto en razón a la geografía y a las dificultades que tiene el país, por ejemplo en el Bichada, en donde un puesto de votación está retirado a 3-4 días en chalupa, en lancha de la cabecera, donde se va a depositar en el arca clave. Y esto es porque la única forma de acceso es vía fluvial, no se puede hacer helicoportado, entonces pues todas esas circunstancias se tienen en cuenta y se permite que se haga esa excepción. Causal octavo. Cuando el acta se extiende y firme en sitio distinto al lugar o local donde debía funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente. ¿Esto qué quiere decir? Todos los sitios de escrutinio se fija el escrutinio previamente el lugar por parte de los registradores municipales o los delegados o el registrador nacional. Si las actas, es decir, los E24, 26 actas generales de escrutinio, se extienden por fuera de ese local, se está consolidando esta causal octava y está poniendo en riesgo la votación de todo el municipio o de la comisión auxiliar o en el nivel en el que nos encontremos. Causal novena. Aquí hablamos de las listas se hayan inscrito o modificado en oportunidad legal o no hubieran expresado su aceptación o prestado juramento. Esta causal... Doctor, perdón. Señor. ¿Le puedo hacer una consultica de la causal octava? Sí, señor. Se presentó aquí en Antioquia, en Medellín, que por problemas de logística, en las elecciones pasadas de Congreso, varias comisiones llegaron tarde, después de las 12 de la noche. Los claveros de escrutinio, los claveros no quisieron recibir esas actas, cerraron la urna y se presentó pues una dificultad con eso. Las registradoras en su sabiduría habilitaron un espacio, guardaron y sellaron ese espacio, se dejó con la Procuraduría, Personería, en presencia de nosotros esa novedad, y al otro día las comisiones no querían recibir esos papeles electorales y por lo tanto lo del escrutinio. En ese caso, ¿cuál es la recomendación que usted nos da? Cada comisión escrutadora es autónoma en tomar sus decisiones. Ahora, el ingreso o el recibo extemporáneo de los pliegos, como lo dice la norma, si es extemporáneo debe estar justificado en circunstancias de violencia, de fuerza mayor o caso fortuito, y ahí será la comisión escrutadora la que valorará. Me parece que hicieron bien en acompañar con el Ministerio Público y dejar resguardados los documentos para garantizar la cadena de custodia. Sin embargo, pues es cada comisión escrutadora la que entra a tomar la decisión y a resolver. Y obviamente de que esté justificada y certificada, porque no es simplemente que el delegado llegó tarde porque paró a tomarse un tinto, porque paró a comprar un tamalito para el desayuno, o no, ellos no pueden detenerse y deben llegar directo. Ahora, si se presentaron, como le digo, accidentes de tránsito y eso generó un represamiento vial y es todo verificable, pues ya la comisión escrutadora podrá evaluarlo y para eso habrá la certificación del respectivo funcionario competente. Doctor, pero en ese caso,
fue un problema de logística por que se acumularon muchos buses, pues por la cantidad de escrutinio que es de Medellín, y no alcanzaron a entrar a pesar de haber estado haciendo pues la fila todos los delegados de la registraduría para entregar los documentos electorales, pero en ese caso sí. Mire que ahí se configura la última parte, que dice hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos, es decir, a la registraduría. Sí. Eso también lo evalúa la comisión escrutadora. Pero la comisión podría no haber tenido en cuenta esa votación. Es decisión de la comisión escrutadora, es decir, ahí está la norma y la comisión escrutadora la debe aplicar, pero las decisiones son de la comisión escrutadora. Ahí, por ejemplo, ustedes que son miembros de los tribunales no tienen nada, ni competencia, ni tienen nada que decir al respecto, más allá de haber acompañado el proceso de guardarlos en un recinto seguro y de garantizar la cadena de custodia junto con la Procuraduría. Ustedes no tienen ningún rol adicional que cumplir ahí. Ok, doctor, muchas gracias por esa claridad. Vale. Causal novena, entonces hablábamos de la inscripción o modificación de la, oportuna de los candidatos o su aceptación. Esta causal está, pero es muy difícil que se configure, toda vez que con el procedimiento que existe hoy desde la registraduría, pues la inscripción se da y se modifica en tiempo y siempre se firma la aceptación, y si no, pues la registraduría ya los excluye de la tarjeta electoral. Pero si por alguna razón se llegase a presentar, está establecido. Causal décima, cuando el jurado de votación se compute en votos a favor de candidatos, que se refiere al 151, es decir, las causales de inhabilidad que hablamos, es decir, que el jurado haya sido candidato o pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o primero civil. En ese caso, lo que procede es la exclusión de los votos del candidato sobre el cual se afecta dicha inhabilidad, no de la totalidad de la mesa. Causal décimo primera, cuando aparezca manifiesto en las actas de escrutinio que se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ellas, pues básicamente es esas sumatorias que se deben corregir cuando se comete el yerro. Causal duodécima, cuando con base en las papeletas de votación a las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca error en anotar los nombres, ya no se da por el sistema democrático actual colombiano. Antes, ustedes saben, teníamos la papeleta de votación en la que se escribía el nombre. ¿Cómo se resuelven estas reclamaciones? De la misma manera en la que se presentan, es decir, mediante un acto o una resolución que se deben notificar en estrados en esa audiencia, y en la cual el interesado podrá interponer el recurso de apelación igualmente por escrito antes de que termine la diligencia de escrutinios, y allí mismo deberá concederse en efecto suspensivo. Entonces, también reclamación por escrito se resuelve mediante un acto administrativo. Ahora hablemos del recuento de votos, artículos 164 y 166. Estos recuentos se deben presentar ante los jurados de votación, como ya lo vimos, o ante las comisiones escrutadoras municipales, distritales o auxiliares. Y por vía de apelación conocerían los delegados del Consejo Nacional Electoral cuando no se conceda este recuento en las comisiones escrutadoras municipales, distritales o auxiliares. ¿Cuándo procedería ante el escrutinio general? Como ya lo dijimos, cuando la comisión escrutadora municipal o distrital se hubiese negado a hacer el recuento. Miren aquí la diferencia. Si lo pedí el recuento en la auxiliar y la auxiliar me lo negó, puedo apelar y conocer a la municipal o la distrital. Pero no va a poder llegar ante los delegados del Consejo Nacional Electoral porque ya la decisión final la toman las municipales. Si yo solicito por primera vez el recuento ante la comisión escrutadora municipal o distrital y lo niegan, ahí sí por vía de apelación conocen los delegados del Consejo Nacional Electoral. Entonces, si la negaron y que hubiese sido apelado oportunamente y que encuentren fundada esa apelación. ¿Cómo se va fundada esa apelación? Y ya lo vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo se concede el recuento de votos? Cuando, vamos a dejar esta primera para el final, cuando las actas aparezcan tachaduras o enmendaduras, se deberá conceder el recuento. Cuando haya duda, juicio de la comisión sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación, igualmente se debe realizar el recuento. Cuando exista una diferencia del 10% o más entre los votos de las listas por candidatos para distintas corporaciones públicas. Esto sucede solo para corporaciones. Las listas deben ser listas cerradas y la solicitud debe estar debidamente razonada, ha dicho el Consejo de Estado. Sin embargo,
pues para estas elecciones presidenciales que vamos a ver, como estamos hablando es de cargos, esta causal del 10% no aplica. Cuando se solicite este recuento de votos por cualquiera de estas causales, pues se debe señalar de forma clara, precisa e inequívoca cuáles son las mesas, puestos, zonas donde se pretende hacer su revisión, ya que no es viable pedir un recuento de forma genérica. Es decir, lo que hemos escuchado y hemos visto de recontemos todo un municipio sin señalar por qué ni señalar cuáles mesas, no se atienden esos recuentos. Entonces, eso es importante. Y verificado el recuento de votos en una comisión o en una mesa, no procederá de nuevo el recuento en otra instancia. Como lo decíamos, desde el año 86, en el acuerdo número 8, el Consejo Nacional Electoral ha señalado, y así lo ha mantenido también el Consejo de Estado en diferentes y reiteradas jurisprudencias, que una solicitud de recuentos no puede comprender la totalidad de la votación de un municipio, sino que debe circunscribirse a resultados de determinada mesa. Ahora, si quiere que sea en todo el municipio, pues deberá relacionar todas las mesas del municipio, diciendo en cada una de ellas por qué en cada una de ellas procede ese recuento de votos. Entonces es imprescindible que las deba singularizar. Por último, hablaremos de las solicitudes de saneamiento de nulidad. ¿Qué son? Tenemos en el artículo 192 las causales de reclamación, pero la norma ha establecido también que por vía administrativa se puedan alegar las diferentes causales de nulidad electoral contempladas en el artículo 275 como causales objetivas. Esas pueden ser puestas en conocimiento de la comisión escrutadora para que las resuelva hasta antes de la declaratoria de elección, con el fin de evitar que esta controversia llegue al contencioso administrativo, siempre y cuando la comisión escrutadora pueda atenderla y realizar ese saneamiento. Entonces, hablamos de falsedades, por ejemplo, en los documentos, en los guarismos, o situaciones que la comisión escrutadora pueda verificar y probar debidamente. Es decir, aquí debe haber plena prueba de lo que se está definiendo. Es importante tener en cuenta que cuando se presentan las solicitudes de saneamiento son diferentes a las causales de reclamación y asimismo deben ser sustentadas. Las solicitudes de saneamiento, si su posibilidad de ser presentadas no tiene una legitimación en ser testigo, candidato o apoderado, sino también puede ser solicitadas por cualquier ciudadano, porque estamos hablando del ejercicio en vía administrativa de una acción pública que es la de nulidad electoral, que es la que contempla la Constitución y el artículo 275 del CEPAC. Con esto damos una rápida mirada a todo el procedimiento de escrutinios. No sé si hayan preguntas al respecto en esta rápida mirada que hicimos de los escrutinios. Ha sido muy rápido básicamente porque es importante que conozcan el proceso, pero ustedes no tienen, y es importante que lo tengan claro, no tienen mayor competencia dentro del escrutinio, toda vez que para eso hay unos delegados y hay unas comisiones escrutadoras que son ellos quienes toman las decisiones. Buenos días, Ramiro González de Córdoba. ¿Sería posible que nos hicieran llegar estas diapositivas a nuestros correos? Claro que sí, la Oficina de Inspección y Vigilancia cuenta con ellas. Ah, listo, muchas gracias. Bueno. No se te escucha. Yo los dejo, les agradezco a todos por su atención. Doctor Rafael, muchas gracias por... Doctor ¿Ya me Rafael, escuchan? una pregunta. Muy amable, doctor Rafael. Sí, aló, doctor Rafael. Señor, alguien iba a hacer una pregunta. Una pregunta respecto a las cámaras que están prohibidas. Nosotros como miembros del Tribunal de Garantías, ¿qué facultades tenemos con el uso de la cámara en el sitio de votación, al momento de la votación? Solamente después de las 4 de la tarde, antes no, salvo que ustedes con eso pretendan registrar alguna situación irregular, pero como lo he dicho, no deberán ir ni hasta las urnas, ni hasta los cubículos, ni tomar imagen directa a los votos, ni a nada. Simplemente de manera genérica hacer el registro si van a hacer el registro de alguna situación irregular, pero deben tener en cuenta además que en la mayoría de puestos de votación funcionan lo que se denomina la mesa de justicia, donde están autoridades como la Fiscalía y la Procuraduría y la Fuerza Pública presente para que sean ellos los que atiendan esas situaciones irregulares que se puedan presentar en los puestos de votación. Perfecto, doctor Rafael, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Para el doctor Rafael. Bueno, en ese sentido, entonces, recordarles también que toda esta información va a ser enviada a sus correos electrónicos desde la asesoría de inspección y vigilancia y de capacitación. Entonces, no se preocupen, me imagino yo que en las horas de la tarde harán ese envío. Y a continuación le vamos a dar la palabra entonces al doctor José Antonio Parra Fandiño ya para cerrar esta capacitación. Y bueno, pues doctor Parra, tiene la palabra. Muchas gracias, hasta luego. Doctor Rafael, muchas gracias por su participación. A todos nuestros miembros de Tribunales de Garantías, muchas gracias por la disposición que tuvieron para escuchar a nuestros ponentes de estos breves temas de materia electoral. Todas estas, ponen silencio, por favor. Todos estos temas, por favor, silencio, que estoy tratando de terminar aquí la capacitación. Vanessa, ¿me pasas los documentos, por favor? Las memorias, los documentos, todos van a ser enviados a cada uno de sus correos. Igualmente ya les especificaba que se va a crear un grupo de WhatsApp para que pues estemos todos en constante contacto. También les vamos a informar porque pues sabemos que hay algunos tribunales que los miembros todos son nuevos, pues como informarles dónde funcionaba, si eso se consiguió con la gobernación, con la alcaldía o con la registraduría, el sitio donde van a ejercer ustedes las funciones. Quiero pues precisarles nuevamente que a todos ya se les envió la respectiva acta de posesión para que la firmen y la devuelvan. Y quiero hacer un llamado a 4 personas, a 4 miembros de tribunales, el doctor Carlos Fernán Lagarejo, que fue designado en el Cauca. Le solicito, por favor, habíamos quedado con un compromiso de que a las 11 nos allegaban los documentos que hacían falta. No podemos protocolizar la posesión sin estos documentos, ¿ok? Doctor Carlos Fernán Lagarejo, para que de manera inmediata pueda remitirlos. Sí, doctor. Lo que pasa es que como estábamos en la capacitación, yo iba a salir muy temprano, pero como me dijeron que la capacitación era a las 8, entonces no podía faltar a ella. Entonces Listo, ahorita doctor. voy a salir para obtener la documentación y hacerla enviar cuanto antes. Por favor, está pendiente el funcionario Andrés Felipe de aquí de esta asesoría para recibir esos documentos y ya poder protocolizarlos. ¿Cuál es la idea? Sí, doctor. Que tenemos Perfecto. todos los documentos, enviamos las actas a posesión a la firma del presidente. Freddy Perfecto. Hurtado Caicedo, también, por favor, le hace falta la planilla para que nos la remita urgentemente. El doctor Francesco Ennio Ríos Guzmán, también le hace falta, por favor, la planilla. Se requiere de manera urgente para poder protocolizar el acta de posesión. Y el doctor Carlos Alberto Morales Castilla, le hace falta el RUT para que nos lo remita de manera urgente. ¿Listo? Son los únicos, ya todos los demás tienen todos los documentos. Como les indico, una vez vamos protocolizando las actas de posesión, les vamos remitiendo toda la información con los documentos, la resolución de nombramiento, el acta de posesión, el carnet que los va a identificar a ustedes como miembros de tribunales, y me resta única y exclusivamente decirles que aquí el grupo de esta asesoría de inspección y vigilancia está disponible para cualquier requerimiento, cualquier duda que tengan ustedes sobre el proceso electoral o sobre la normativa electoral. Con mucho gusto vamos a estar atentos a sus requerimientos, igualmente que las solicitudes que se hagan para el trámite de las cuentas de cobro, etcétera. Todo por conducto de los funcionarios de esta asesoría. Vamos a estar muy pendientes para que puedan dar cumplimiento a esas solicitudes. Les deseo a todos una feliz tarde. Les deseo éxitos en esas tareas que ustedes van a desarrollar o van a ejercer de manera desconcentrada en cada uno de los departamentos y Bogotá, Distrito Capital. A todos, feliz tarde. No sé si hay preguntas para culminar. Doctor, Yo sí, quería hacer una tardes. preguntita. Buenas tardes, Adelante doctor. con su Una pregunta. preguntita.
Doctor, la pregunta mía es, ¿a partir de qué fecha nosotros debemos de estar allá en los sitios, en nuestro sitio asignado? ¿Y cuándo nos van a hacer las diligencias correspondientes a la asignación de pasajes y demás? Muchas gracias. Doctor, ¿quién me habló? Quiero ver el rostro, por favor, la cámara o la persona para tener. John Freddy Palacios. Carlos Lagarejo, doctor. Ah, Carlos. Carlos Lagarejo, doctor. Carlos Lagarejo, el de los documentos que le hacen falta. Listo. Doctor Carlos, quiero indicarle que en esta ocasión el Consejo Nacional Electoral no hizo posesiones presenciales precisamente para que pues ustedes a todos se les ha informado cada uno de los sitios en donde van a ejercer sus funciones y esas funciones pues se supone empiezan a ejercerlas a partir de hoy que han sido posesionados y pues ustedes deben estar o llegar o asistir a cada uno de los sitios. Yo, por ejemplo, sé que aquí el doctor Carlos Fernán Lagarejo va a ejercer funciones en el departamento del Cauca, en Popayán, pues digamos que se hizo la posesión virtual para que cada uno de ustedes pudiera estar en cada uno de estos territorios, ¿sí? Entonces, la idea es que desde ya pues podamos trasladarnos allá. El Consejo Nacional Electoral no va a realizar traslados, porque el traslado lo hubiéramos hecho si los hubiéramos citado acá a Bogotá a la posesión y no se citaron y pues cada uno de ustedes se les informó en cada uno de los sitios y además ustedes aceptaron ese nombramiento en cada uno de esos territorios. Muchas gracias. Doctor, Bueno, muchas ¿tenemos alguna otra pregunta? No, doctor, muchísimas gracias, suficiente ilustración. Todo quedó claro conforme al ejercicio de nuestras funciones. Ahora buscar el sitio de cada ciudad capital donde funcionaba o ha funcionado el tribunal para que nosotros los servidores nuevos vayamos a cumplir nuestras funciones, ejercerlas directamente. Muchísimas gracias. Doctor Sergio, ya los vamos a incluir aquí al grupo de WhatsApp como para que empecemos a informarnos, a que ustedes conozcan cuáles son los miembros, si ya hay miembros que estén repitiendo, pero de todas maneras, en la información que se les va a remitir, les vamos a enviar el sitio, el lugar o la ubicación en donde se encontraban funcionando los tribunales seccionales de garantías que ejercieron funciones hasta el 31 de marzo. Muchas gracias, mi doctor, muy amable. Esperando entonces comunicarnos prontamente para iniciar nuestras funciones a la mayor brevedad, por lo cuanto sí, ya hubo posesión. Nosotros ya vamos a enviar eso. Me informan acá que hacen falta 25 actas de posesión para que nos las remitan. Entre más rápido nos envíen, más rápido podemos enviarles toda la información a sus correos personales con toda esta información, incluyendo los sitios donde funcionaron los tribunales seccionales de garantías. Mío, particularmente a mí no me ha llegado el acta. ¿Quién es? ¿Doctor Sergio? ¿Sergio qué? Por favor. Sánchez. Sánchez Díaz. Doctor Sergio Sánchez Díaz. Me dicen aquí que se envió, doctor. Revise por favor el spam. De todas maneras. Sí, porque a las 11:30 revisé y no había llegado nada. Me había llegado era el link nomás, que gracias a Dios muy bien, con mucha eficiencia, y pudimos estar en esta valiosa capacitación. De todos modos, tranquilo, doctor. Cualquier cosa yo... por favor, doctor, regálele una llamada a la persona que verificó sus documentos para la posesión y ya sí, inmediatamente le constatan que se le haya enviado la respectiva acta de posesión. Muy eficiente la doctora Alejandra. Bueno, listo, doctor, un abrazo, que mi Dios lo bendiga y buen provecho. Bueno, doctor José Antonio. Sí. Luz Mari Correa, yo tengo una duda sobre el plan de acción. ¿Hay algún formato con base en...? Es que tengo... Por favor, uno a la vez. Por favor. Dígame, doctora Luz Mari. Doctor, quería saber si hay algún lineamiento o un parámetro especial para hacer el plan de acción. No, doctora, el plan de acción lo elaboran ustedes, los 3 miembros del tribunal, nos lo remiten a nosotros. Si quieren ayuda, pues se comunican con la asesoría de inspección y vigilancia y ahí les podemos enviar
algo en materia de pero pues, ustedes tienen la autonomía y la capacidad para hacerlo. Muchas gracias, muy amable. La doctora Jenny Paola tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, es una pregunta sencilla. Es la primera vez que participo con este tipo de responsabilidades con el Consejo Nacional Electoral y quiero saber si las actividades de inspección específicamente, nosotros podemos ingresar a las sedes, tomar fotografías en las sedes o hay ciertas limitaciones al momento de la inspección. Gracias. No, en las inspecciones ustedes pueden ingresar, pero por ejemplo en temas de financiación, que es lo que les explicaba la doctora Samira, al ser unas elecciones del orden nacional, todo está centralizado por parte del Consejo Nacional Electoral y además pues porque la mayoría de pues, las campañas tienen su sede acá en Bogotá. ¿Sí? Entonces, digamos que pues ustedes no van a ir a una sede de campaña a inspeccionar libros de contabilidad y todas estas cuestiones sobre informes de ingresos y gastos, sino que ustedes, por ejemplo, en el municipio en el que X de su departamento se pueden publicar 8 vallas, y ustedes encontraron que hay 30. Entonces, ustedes le informan eso al Fondo de Financiación Política para que ellos puedan verificar efectivamente que se haya registrado en el aplicativo Cuentas Claras todos esos gastos que se hicieron en toda esta publicidad, ¿sí? Pero ojo, en materia de financiación, la función se encuentra centralizada aquí. Segundo, pues ustedes en las campañas no van a encontrar, por ejemplo, pues eso lo van a encontrar, digamos, en las calles, en donde están las vallas, las cadenas radiales, los canales de televisión, para efectos de que ustedes puedan, digamos, ir presentando el informe sobre publicidad electoral. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto terminamos y hemos dado respuestas a todas las personas que levantaron la mano en el chat. Doctor José Antonio Parra, pues muchísimas gracias. No sé si quiera algo más para finalizar y ya para cerrar la capacitación del día de hoy. No tengo nada más que decir. A todos una feliz tarde. No sé, yo veo todavía como 3 manos levantadas. No sé si a las 3 personas les dimos la palabra. Bueno, espero no haber ya están todas las manitos. Y vuelvo y repito, estamos disponibles acá para lo que ustedes requieran. Y éxitos en sus labores. No, muchas gracias y buena tarde a todos. Bueno, feliz almuerzo para todos y muchos éxitos. Hasta una próxima. Muchas gracias, doctor Parra. Capacitadores. Muchas gracias a todos. Feliz almuerzo. Muchas gracias. Muy buena tarde y muchas gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Parra. Que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctoras, gracias. Dios los bendiga. Feliz tarde. Dios los bendiga. Doctora, quiero hacerle una pregunta. ¿Mañana nuevamente capacitación? Doctor Parra Fandiñón se encuentra. Bueno, en el caso de que haya capacitación, ellos les informarán a través del correo electrónico que han establecido contacto con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz almuerzo. Gracias, doctora. Feliz día. Muchas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias.
las dos vengo acá porque tengo que abrir el correo que nos mandaron un poco de arrechera y hacer a las dos y hacer la afiliación y venir a escanear la acta de posesión. Y ahora un poco mandaron ahí. Compañeros, ¿hay alguien del Huila? Oye, hermano, ya para ver a mamá. Y que saquemos que estoy bien. Buenas tardes, compañero. Por favor. Oh, casi 4 horas, desde las 8. Los 8, miembros 9, 10, 11, 12, 4 horas. Mi nombre es Augusto Herrera Olmos. Celular 301